Como decíamos ayer, para la historia de hoy tenemos que cruzar el charco. Tenemos que ir a las tierras de la que hoy conocemos como Argentina y Uruguay. Vamos, al Río de la Plata. Pero tenemos que remontarnos, obviamente, unos cuantos siglos, cuando estas tierras formaban parte de España. Entonces, como bien sabrán, estas tierras eran tierras de frontera. Y los habitantes de aquellas latitudes tenían que enfrentar muchísimas amenazas. Entre ellas podemos destacar a los portugueses, a los ingleses, pero los protagonistas de hoy son los indios. Estas múltiples amenazas obligaron a los pobladores del Río de la Plata a desarrollar sistemas de defensa y también sistemas de comunicaciones que permitieran un rápido desplazamiento de tropas, lo cual, a su vez, supuso el origen del sistema de postas en el Río de la Plata. Puntos en los que los viajeros podían detenerse, tomar un descanso, cambiar la caballada y aprovisionarse de víveres. Aunque estos caminos son muy importantes y hasta podríamos hacer un programa sobre ellos, hoy no hablaremos de ellos. Porque la otra clara protagonista de hoy es la Pampa. Para que nos hagamos más o menos una idea de las dimensiones de estas tierras, concretamente de la Pampa, podemos decir que aproximadamente tiene unos 700 kilómetros de este a oeste y unos 1000 kilómetros de sur a norte. Son unas tierras muy fértiles, en las que con el paso del tiempo se desarrollará una gran riqueza agrícola y ganadera. Con las sucesivas expediciones españolas de poblamiento se introdujeron ganado vacuno y caballar, animales que, por lo menos algunos, fueron abandonados cuando los españoles se retiraron de estas tierras. No hay que olvidar que Buenos Aires se fundó en dos ocasiones, en 1536 y 1580. Bien, estos animales que abandonaron se multiplicaron y esparcieron por todo el territorio pampeano, entrando en contacto con las poblaciones indígenas, quienes aprendieron con muchísima destreza el manejo del caballo y aprovecharon el ganado vacuno silvestre para comerciar en la Capitanía General de Chile. Por parte de los pobladores de Buenos Aires y de las provincias del interior, hacían grandes matanzas de vacas y toros para cuerear, extraer grasa o sebo, o las arreaban a las estancias para formar ganados mansos. A su vez, el cabildo otorgaba numerosísimas licencias de vaquería anualmente, lo que aumentó la explotación sobre el ganado silvestre. A lo que hay que sumar el fraude, por supuesto, por el que algunos españoles mataban más cabezas de vaca de las que tenían permitidas. Esta situación, como te estás poniendo a imaginar, llevó a que el ganado silvestre se fuera reduciendo hasta el punto que a principios del siglo XVIII desapareció. La falta de este ganado silvestre perjudicó a los españoles, pero también a los indios, quienes pronto buscaron una solución. Sabían que las estancias españolas estaban llenas de ganados mansos, algunos porque de tarde en tarde, como al descuido, se habían arrimado a algunas estancias fronterizas para arrear furtivamente algunos animales, o porque también frecuentaban sus cercanías, merodeando los caminos de las inmediaciones para asaltar alguna tropa de carretas. Esta situación no tardó en tener consecuencias. Así nos encontramos que en los inicios de la nueva centuria, el control de las tierras situadas hacia el norte se vio seriamente comprometido por la presencia indígena.
Esto queda claramente expuesto en las actas capitulares de este periodo, cuando se alude al lamentable estado de la ciudad de Santa Fe, que se encuentra completamente amurallada y predomina en ella el estado de miseria. Se encuentra en situación de exterminio y desolación, lo que permite concluir que el pueblo solo vive de milagro y que el general desconsuelo es inevitable. Así nos encontramos en las primeras décadas del siglo XVIII que los vecinos y pobladores continuaban comprometidos en personas y bienes en la defensa de la región, tratando de rechazar las incursiones indígenas que llegaban hasta las propias calles de la ciudad. Encontrarse a aquellos hombres afectados por las interrupciones en el tráfico de carretas que unían Santa Fe con Buenos Aires, Córdoba, Tucumán y Chile. Para paliar esta situación, desde Buenos Aires el gobernador había enviado a Santa Fe en 1722 tropas auxiliares y municiones, respondiendo a los requerimientos, más de 20, enviados por el cabildo y el teniente gobernador. Cuando el gobernador de Buenos Aires visitó la ciudad en 1722, constató el calamitoso y desdichado estado de Santa Fe. Los vecinos estaban reducidos a yermos cadáveres en los combates con los infieles, que aún para oír misa entraban a los templos con espuelas puestas y con las armas en las manos, dejando a la puerta los caballos que a todas horas tenían ensillados. Era tal el estado de asedio que para traer leña a 2 leguas de distancia se juntaban todos los dueños de carretas y salían con escolta. Por ello también, el cabildo prohibió que las mujeres fuesen a una isleta a lavar, excepto 2 días de cada semana y con escolta. Como bien queda claro, a comienzos del siglo XVIII, la capital de la resistencia frente a los indios era Santa Fe de la Veracruz, fundada como Buenos Aires por Juan de Garay, pero 7 años antes, aunque, como se puede ver, con un desarrollo diferente, más precario. Esta situación de peligro y desamparo llevó al Cabildo de Santa Fe a enviar emisarios a la península para obtener del rey Felipe V la aprobación de la creación de una fuerza militar permanente, más o menos de unos 200 efectivos, destinada a defender la ciudad, cosa que ocurrió por real cédula el 26 de agosto de 1726, aunque esta norma nunca se llevó a efecto. Por otro lado, se crearon unidades de paisanos armados en forma de compañías sueltas de caballería para apoyar a las poblaciones asediadas por los indios y para proteger las fronteras del Río de la Plata de cuatreros y contrabandistas. Estas compañías estaban formadas por civiles armados, que a cambio de algún tipo de estipendio prestaban eventualmente algún servicio de armas con la ventaja del interés personal en el empeño y el conocimiento del terreno y del enemigo, pero con la desventaja de la falta de instrucción, vocación y disciplina. Ya para estos años, Santa Fe no era el único punto atacado. Así nos encontramos que en 1737 se realizó un malón sobre la zona de Salto de los Arrecifes, Carmen de Areco y la villa de Luján, en los que los indios se llevaron un número considerable de caballos y vacas. Cuando las noticias de estos ataques llegaron a Buenos Aires, fue la gota que colmó el vaso. La indignación fue generalizada. Se resolvió entonces a aplicar un castigo enviando una expedición en persecución de los atacantes con el objetivo de recuperar lo robado y acometerlos sin tregua si se resistían. Los expedicionarios marcharon por el desierto, pero no dieron con los autores del ataque, pero sí se encontraron con una tribu pacífica que nada tenía que ver con el malón. No sabemos si fue por revanchismo, venganza o qué motivó a estos expedicionarios, pero atacaron esta tribu. Y este acto
fue conocido por las tribus que se alzaron en armas buscando venganza. Así nos encontramos que en agosto de 1738, 2000 indios atacaron las estancias de Arrecifes, destrozando todo a su paso. Este ataque obligó a los españoles a construir un fortín que guarnecieron con tropa miliciana para vigilar desde este punto avanzado los movimientos de la indiada en la pampa circundante y, en caso necesario, salir a contenerla. Desde este año, los indios de la Pampa estaban levantados en armas contra los españoles, llevando adelante ataques de robo y venganza. Pero aquí vamos a detenernos un momento, porque probablemente algunos de los que me están escuchando no sepan lo que es un malón. Así que vamos a responder a esa pregunta. Un malón es una táctica de guerra de guerrillas consistente en un ataque rápido y por sorpresa a las manadas de caballos o a los rebaños de vacas y ovejas que pastaban a algunas leguas de los asentamientos urbanos o de los fuertes, de tal manera que con tan rápido y sorprendente ataque, hábilmente explotado por su extraordinario conocimiento del terreno, conseguían hacerse con una gran cantidad de reses. Pero no solo ganado se llevaban, también a las mujeres y a los niños. Ante estos ataques de los indios, eran los propios perjudicados y los vecinos de las zonas los que se encargaban tanto de la defensa como de realizar incursiones para intentar recuperar el ganado perdido. Estos hombres formaban cuerpos de milicias armados indistintamente de lanzas y armas de fuego, teniendo como única remuneración, mientras duraba la campaña, un poco de yerba mate y tabaco y el indispensable alimento, que se reducía de ordinario a la carne para asado y algunas galletas. Pero, la mayor parte de las veces, por carecer de recursos el municipio, estos milicianos se veían obligados a hacer el servicio a su costa. Volvamos a nuestra historia. La amenaza de un nuevo malón era constante, ya que los indios, en partidas bastante numerosas, recorrían constantemente la frontera. Esto llevó a la población a pensar que no solo corría peligro el campo, ojo, sino también las ciudades. El miedo aumentó la presión sobre el Cabildo de Buenos Aires, el cual ordenó al comandante Juan de San Martín la misión de recuperar la tranquilidad en la frontera, ni más ni menos. Así pusieron bajo su mando 700 hombres, los cuales partieron de Luján dirección a las Salinas en septiembre de 1739. Esta expedición terminó con éxito 2 meses más tarde. Castigó a los grupos que habían atacado y acordó la paz con aquellas tribus más pacíficas. Incluso con este último grupo se acordó que se establecerían en pueblos estables en la frontera bajo la dirección de misioneros. Estos acuerdos se materializaron en la reducción de la Concepción en marzo de 1740. Parecía que finalmente se había conseguido pacificar relativamente la frontera, pero el paso del tiempo convirtió el éxito en fracaso. ¿Por qué? En menos de 4 años, muchos de los indios abandonaron las reducciones, y los que se quedaron comenzaron a servir de espías a los indios que atacaban, informando cuál era el mejor momento para lanzar un malón. La complicidad entre estos indios hizo tanto daño que desde 1744 se comenzó a pedir el traslado de la misión a la banda oriental, aunque no se hizo hasta 1752, ya que había ciertos sectores que mantenían la esperanza en que la reducción terminaría funcionando. Como acabamos de decir, los ataques continuaron. Por ejemplo, entre los meses de octubre y noviembre de 1740, que en el término de 30 días hicieron 3 invasiones consecutivas los indios serrano, una en Fontezuelas, la otra en las estancias de Luján y la última, de mayores proporciones, en el Pago de la Matanza,
donde talaron los campos en varias leguas a la redonda, llegando en su correría hasta las cercanías de la ciudad de Buenos Aires, sin poder las autoridades tomar medida alguna, por la imposibilidad del vecindario y estarse sin armas ni municiones. Ante la nueva ola de malones, el Cabildo de Buenos Aires buscaba conseguir fondos con los que financiar la defensa de las poblaciones. Mientras tanto, ante la abundancia de botines, los ataques de los indios aumentaron. Así nos encontramos que el 26 de noviembre de 1740, tras la primera claridad de la madrugada, llevaron sobre el floreciente Pago de la Magdalena una invasión sin precedentes. Asolaron los campos hasta menos de 10 leguas de la ciudad de Buenos Aires, para retirarse satisfechos con más de 100 cautivos entre mujeres y niños, y enorme cantidad de ganado vacuno y caballar, después de haber saqueado los ranchos y muerto infinidad de personas. Tras este terrible ataque, se empezaron a tomar medidas, pero no sirvieron para nada. E incluso se intentó una expedición de castigo que terminó sin resultados. Y es que la táctica de perseguir a los indios cuando se retiraban, a pesar de ser el punto débil del malón, no funcionaba. Principalmente porque el indio conocía muy bien el terreno, lo cual contrastaba con los milicianos, que una vez atravesaban ciertos puntos, andaban perdidos en la inmensidad de la llanura, soportando la inclemencia del tiempo. Además, salían sin cargar tiendas de campaña y, para colmo, sufriendo hambre y sed, porque las marchas duraban varios días y, por lo general, las provisiones eran escasas, lo cual obligaba a estos hombres a retirarse. Los continuos fracasos y las pérdidas tanto de vidas como de cabezas de ganado llevaron a los españoles a buscar un verdadero plan de defensa para mantener las estancias a salvo de los malones. Durante todo el año de 1740, la sala capitular se llenó de propuestas y debates de cuál sería la mejor forma de intervenir en la frontera, pero todas se encontraban con el mismo obstáculo insalvable: la falta de dinero para financiarlas. A pesar de ello, conviene destacar una: la de Gaspar de Bustamante, procurador general de la ciudad. Este hombre propuso en 1741 la construcción de fortines en lugares estratégicos de la frontera, para que de estos puntos se pudiera observar en todo momento los movimientos de la indiada y salir a ahuyentarlos en caso de ser necesario. Como hemos mencionado, la falta de dinero bloqueó todos los proyectos, por lo que se solicitó al virrey del Perú y al rey la creación de nuevos impuestos para destinarlos a la protección de la frontera. Paralelamente, se enviaron nuevas expediciones de castigo, siendo la que obtuvo mejor resultado la del maestre de campo Cristóbal Cabral. Esta consiguió acordar la paz con algunas tribus y rescatar cautivos. Sin embargo, la tregua no duró mucho, ya que 3 años más tarde los indios volvieron a atacar. En este caso, el objetivo fue Luján. Los ataques de los indios se sucedían, pero fue en 1744, tras el terrible malón de Luján, cuando las autoridades decidieron aumentar sus esfuerzos para poner solución al problema de la frontera. Al año siguiente de ese ataque, una junta de guerra resolvió adoptar la construcción de 4 fuertes de palo a pique con guarnición de 30 hombres bien armados y municionados. Desde cada punto debían salir batidores y exploradores que reconozcan la campaña y den pronto aviso de cualquier movimiento que observase para que estos puedan tener a la gente prevenida. El Cabildo, el 19 de abril de 1745, se mostró satisfecho con el plan y agregaba que al ponerse en práctica era justo que a la tropa, compuesta por campesinos, que iba a tener a su cargo la vigilancia, se la recompensara con algo por cada día que anduvieran ocupados en este fin,
puesto que para dedicarse a esta tarea estaban obligados a abandonar sus casas y sus trabajos. Además, para que el servicio de defensa fuera efectivo, el maestre de campo, comandante general de todas las milicias, y los demás comandantes de los distintos partidos o pagos inspeccionarían frecuentemente la tropa colocada bajo su mando, cuidando que a ninguno de los hombres le faltaran armas y que éstas estuvieran siempre en condiciones de servicio. También se propuso que a los citados comandantes se les pagara mensual o anualmente para que cumpliesen su trabajo con la mayor puntualidad. Se encomendó la ejecución de este proyecto al maestre de campo Juan de San Martín. Todo esto, como bien has pensado, reclamaba gastos que el cabildo no podía cubrir. Por tanto, era necesario reunir algunos fondos, y a tal fin resolvió el cabildo, como última cuestión, que cada carreta de las que en larga caravana marchaban a las salinas grandes para traer sal, entregara 2 fanegas de sal al cabildo, el cual se encargaría de venderlas entre el vecindario para contar con cierto fondo inicial. El gobernador, a quien se llevó la copia de lo resuelto para que lo aprobara, decidió, antes de dar su respuesta, pasar personalmente al cabildo y conversar con sus miembros detenidamente el asunto. En la sesión del 9 de febrero se presentó a la sala de acuerdos, haciéndoles saber que se oponía a que se llevara a cabo por entonces la expedición a las salinas. Pero a los cabildantes no le faltaron argumentos para convencerlo de la necesidad de que dicha expedición se realizara y se obtuvieran las 2 fanegas de sal por carreta. Ante tal situación, el gobernador no le quedó más remedio que dar su consentimiento. La expedición se realizó, y a su vuelta, las carretas fueron detenidas en la frontera de Luján y se les exigió ahí mismo la entrega de la sal con destino al municipio para evitar que nadie pudiera, olvidarse de darlas. Pero digamos que no se hizo de la mejor forma, ya que cada uno entregó lo que quiso, todos se resistían protestando, y aquí cito palabras textuales, con muchas palabras vilipendiosas. De lo que pudiera producir el negocio de la sal no se hicieron cálculos muy optimistas. Había necesidad urgente de contar con buenas sumas y no era esa entrada periódica e insegura la que iba a proporcionarlas. Tanto el cabildo como el gobernador así lo entendieron y decidieron solucionarlo como mejor sabían: una nueva deliberación. La reunión tuvo lugar el 17 de febrero de ese mismo año de 1745. Se llevó a cabo en el recinto de sesiones del cabildo. Al mandatario correspondió tomar la iniciativa, y lo hizo, recordando primeramente la situación inquietante en que se encontraba la campaña a causa de las continuas invasiones de la Indiada, y la falta absoluta de caudales para costear la defensa, por todo lo cual era importantísimo votar una fuente de recursos. Una de las propuestas fue cobrar £1 a cada carreta de las que hacían el movimiento frecuente del comercio de la ciudad, conduciendo lo que sea, cereales, frutos, verduras, cualquier tipo de mercancía, para venderlos en las plazas, calles o baldíos, ya vinieran de la campaña o del riachuelo. Además, también se les iba a cobrar a las carretas que salieran conduciendo mercancías para lugares situados fuera de las provincias, como por ejemplo Mendoza, Tucumán, Santa Fe, Corrientes, Paraguay. A estas se les cobraría £4. Se sometió esta propuesta a votación. El alcalde del primer voto no tuvo problema, asintió. Pero cuando le tocó al segundo, la cosa se torció un poquito, ya que este hombre protestó enérgicamente. Sostuvo acaloradamente que este nuevo impuesto era de todos los puntos de vista injusto. En sus propias palabras, por ser unos pobres miserables los que vienen con esas carretas de frutos, como por los atrasos que padecen con las hostilidades del enemigo, y que son los más apensionados en el servicio contra los indios. Pidió que se impusieran en su lugar otro que sea más universal, en el que todos contribuyeran por igual, evitando la tremenda injusticia que significaba el propuesto, por ir dirigido exclusivamente contra los vecinos labradores y campestres.
Solo el alcalde ordinario, Juan Antonio de Giles, lo apoyó en esta defensa, diciendo por su parte que quienes iban a sufrir el impuesto eran pobres labradores que intervenían a menudo en las funciones de guerra contra los indios y portugueses, sin que jamás se hayan remunerado sus servicios. Estas voces discordantes no encontraron eco en los demás colegas del cabildo. La situación de urgencia y la decidida colaboración del gobernador llevaron a que estos nuevos impuestos se aprobaran por casi unanimidad, poniendo el gobernador acto seguido el cúmplase al acuerdo. Una vez publicada su promulgación con el consabido aparato, es decir, al son de las cajas militares y leído en alta voz por el pregonero oficial, comenzó a hacerse efectivo el cobro. Sin embargo, no esperemos un gran éxito. El escaso producido que se obtuvo de la venta de la sal conseguida a duras penas, agregado al no muy abundante del impuesto a las carretas, no alcanzó ni para los indispensables gastos del plan proyectado. El cabildo, respondiendo a un pedido del gobernador, le hizo saber que debido a la escasez de recursos, era todavía, al 13 de diciembre, letra muerta lo resuelto sobre las milicias, que habían de batir la campaña. No desaprovecharon la oportunidad los cabildantes en recordarle al gobernador que ellos siempre habían pensado que era más productivo y menos gravoso otorgar en concesión y al mejor postor los yacimientos salinos para formar con su producido el ramo de guerra. El mandatario aprobó esta idea, pero no se atrevió a ordenar que se llevara a la práctica, sin la previa autorización del rey que se solicitaría de inmediato. Mientras estos debates y reuniones tenían lugar, los campesinos, los estancieros o la gente que vivía cerca de la frontera tenían que arreglárselas como mejor se pudiera con lo que se tenía a mano, porque los indios eran ajenos a todas estas decisiones, debates y problemas que tenían en el Cabildo de Buenos Aires. Y continuaron devastando los campos, matando, capturando a los pobres campesinos, sus mujeres e hijos y además las cabezas de ganado. Esto no hacía más que aumentar la presión sobre el cabildo para poner en marcha el plan. Así nos encontramos que el maestre de campo Juan de San Martín, impaciente ya por colocar esa defensa estable en la frontera, no esperó a que se reunieran los fondos para realizarla. Solo, a costa de su vigilancia, gran cuidado y desvelo en el servicio de su majestad y defensa de la patria, ordenó que un piquete de milicianos de cada partido formara una guardia estable en su respectiva frontera, circundando el lugar que ocuparan con una adecuada defensa. Con la diligente ayuda del mismo maestre de campo, los milicianos con su propio esfuerzo y desembolso construyeron unas rústicas viviendas que rodearon convenientemente con una estacada defensiva. Desde estos reductos salían continuamente patrullas de exploración que recorrían toda la frontera, manteniendo una constante vigilancia. Para que en ningún momento quedara desguarnecido algún puesto, cada 1 o 2 meses, según las circunstancias, se mandaba a relevar los destacamentos. Desde 1745, con lo producido con el impuesto de las carretas, aumentado a veces con lo de la venta de las pocas fanegas de sal, se les suministraban escasos socorros a los soldados milicianos que salían continuamente en la frontera vigilando las operaciones de los indios infieles a fin de que no hostilicen las tropas de carretas que venían de las provincias del interior transitando por campañas despobladas o no invadieran las estancias de la jurisdicción. No era poco el servicio que prestaban esta pobre gente, sin sueldo, apostada en las fronteras, habiendo intervenido en diversas oportunidades con bastante éxito, ya para detener un malón o rescatar las haciendas robadas como fruto de una invasión ya consumada. Aunque los fortines estaban colocados a corta distancia de los poblados y las patrullas en sus marchas solo se apartaban unas 3 o 4 leguas de las últimas estancias, fue posible dar tregua a los avances redoblados de la indiada. Y eso que hubo veces que los milicianos se encontraron poco menos que desarmados, faltándoles municiones, armas y otras providencias, cuando no se daba el caso, peor,
de andar montados en caballos tan flacos y maltrechos que apenas podían dar paso, lo que los colocaba en serio aprieto, porque no habrá faltado ocasión en que, ante una amenazante carga acompañada de confusos alaridos, obligara a los milicianos a huir para evitar ser arrollados en la arremetida. De esta forma transcurrió un lustro, penoso para estos humildes soldados rurales, que debían cargar con todos los gastos del servicio, porque el cabildo solo los auxiliaba, y cito aquí, con alguna cosa, pero siendo una cortedad toda la gente vecina que salen a campaña o están destacados en dichas guardias, se mantienen a su costa de su propio peculio y sin salario. Y todo hay que decirlo, esta gente era insustituible, por su conocimiento ya del terreno y por ser la más apta e inteligente a caballo, sufridora de las inclemencias, sin equipajes ni tiendas de campaña. Solo en muy pocas ocasiones, y ojo a este dato, se los licenciaba por el tiempo necesario para que pudieran ir a sus casas para recoger sus mieses, soliendo enviar en su reemplazo los soldados de la fortaleza a vigilar los parajes de mayor peligro. Así que sí, esta gente valía su peso en oro. Porque no hay que olvidar que para realizar este trabajo de fronteras, los milicianos se veían en la obligación de dejar abandonadas sus familias, unos en los desiertos de las campañas y otros en la inopia de sus casas de esta ciudad, desatendiendo las labores diarias que les reportaban el sustento, no siendo difícil que, vueltos a sus hogares para disfrutar de la corta licencia que se les otorgaba después de cumplir uno de los periodos reglamentarios de servicio, encontraran perdidas sus cosechas o destruidas sus haciendas, lo que los dejaba en una desesperante situación de miseria. Y por consiguiente, para rehacer su economía maltrecha, no podían volver más a la defensa de la frontera. En 1750 se produjo una deserción masiva por las razones que acabo de mencionar, entre otras muchas, lo cual abrió brechas en la frontera y recrudeció los ataques de los nativos. Nuevamente urgía una solución, y muy rápido. Se pensó más seriamente, por decirlo de alguna manera, en asignarles una retribución en dinero para evitar las deserciones. El síndico procurador general de la ciudad inició esas gestiones, ordenando como punto previo levantar una información entre los vecinos más en contacto con el problema de la lucha con los indígenas para que respondieran a una serie de puntos concretos relacionados con ella. En definitiva, todos manifestaron que la única manera de contener las invasiones se lograba con el método de fortines y patrullas empezado a practicar en 1745. Uno de los informantes, Juan Martín de Mena, persona que había desempeñado varios cargos concejiles, hizo constar en su informe la necesidad de fijarles sueldo a las tropas milicianas de frontera, proponiendo que a los soldados se les podría dar una asignación mensual de 3 pesos, que era bastante reducida si se tiene en cuenta que cualquier peón ganaba 6. Pero aún con esa ínfima remuneración se conseguiría que todos sirvan con gusto y alivio, como se practica con las tropas milicianas en los reinos de Europa. Al comenzar el año 1755, los ataques de los indios aumentaron. ¿Por qué? Porque se produjeron aún más deserciones. Uno de los mayores afectados por los malones fue el teniente coronel Juan Francisco Basurco, un rico hacendado y miembro de una de las principales familias de Buenos Aires, quien desempeñó varios cargos concejiles. Basurco, cansado de la inacción de las autoridades, tomó por su cuenta la tarea de interesar al cabildo para que, sobre la base del mismo método de fortines y patrullas, creara 2 compañías a sueldo para vigilar la frontera.
El 5 de febrero de 1751 se leyó el proyecto en la sala capitular, recibiendo una muy buena acogida por parte de los cabildantes, pero fue postergada su consideración en espera de que concurriera el gobernador José de Andonaegui. La reunión se realizó 3 días más tarde, el 8 de febrero. Pero el gobernador no asistió, pero autorizó a los cabildantes para que tomaran las medidas que redundaran en beneficio público. El cabildo debatió el proyecto de Basurco, acordando que se creasen 2 compañías de soldados milicianos con sus correspondientes oficiales. Lo principal era asignarles una cómoda remuneración, para que pudieran mantener a su costa todo el equipo militar con que contaran, según disponían las ordenanzas militares vigentes. Todo marchaba bien hasta que se volvió a topar con el problema de siempre: el dinero. Para conseguir fondos, se decidió arrendar las salinas anualmente, ofreciéndolas en remate bajo ciertas condiciones. Como por ejemplo, el arrendatario no podía vender la fanega de sal a más de 6 pesos. A cambio, gozaría de un monopolio exclusivo para la venta y la seguridad de una tranquila explotación, porque un piquete de soldados de las compañías a crearse se destinaría a escoltar las carretas que enviaría hasta las salinas para defenderlas de las sorpresas de los salvajes. Además, sospechando que esto no sería suficiente para cubrir los gastos, solicitaron al gobernador el sueldo de algunas plazas vacantes de la tropa que hacía guardia en la fortaleza. Resuelto el asunto, se sacó copia del acta para enviarla al gobernador solicitando la aprobación de lo acordado. Sin embargo, este sorprendió a todos con su respuesta. No se daba por entendido de nada de ello. La inesperada respuesta descolocó a los cabildantes, quienes decidieron proceder al remate de la concesión de las salinas y enviar un nuevo comunicado al gobernador para que concediera el sueldo de las 4 plazas solicitadas. Ambas gestiones tuvieron el peor resultado. El gobernador no autorizó el gasto, y no se pudo adjudicar la explotación de las salinas por falta de interesados. El fracaso obviamente puso en peligro el proyecto. Ante la falta de colaboración del gobernador y la falta de interés de los vecinos, el cabildo recurrió al único medio que le quedaba: consultar mediante un cabildo abierto la opinión de las personas. La reunión tuvo lugar en abril con escasa concurrencia. El gobernador, invitado, excusó su asistencia por estar ocupado en asuntos, según él, más importantes. Declarada abierta la sesión, el dirigente teniente general don Francisco Antonio Moreiras procedió a informar sobre el motivo de la reunión, haciendo notar que la necesidad de crear las compañías disciplinarias y con sueldo resultaba del hecho suficientemente comprobado de que, a pesar de haberse puesto los medios más convenientes y posibles que han parecido para prevenir las invasiones, nunca se había conseguido impedirlas completamente, terminando por solicitar a los vecinos concurrentes que aconsejaran la forma de poder reunir caudal suficiente, solicitando una corta contribución a los habitantes de la ciudad y de la campaña. A ello siguió una madura deliberación, quedando concretada la propuesta de esta forma: 1,5 reales por la venta de cada cuero vacuno, 2 reales por cada tercio, petaca, caja, baúl o cajón de géneros para la venta que saliera de la ciudad para las provincias del interior, en carretas o arrias de mulas, 2 reales por cada tercio de yerba o tabaco que entrara en la ciudad para su venta, y 1 real que se cobraría mensualmente a cada jefe de familia sin distinción de ocupación u oficio. 2 días después, el 3 de abril, los capitulares celebraron acuerdo para poner su resolución oficial autorizando la creación de estos impuestos. Pero, como la mayoría de los señores cabildantes no se creían facultados para imponer tales impuestos sin la autorización de su majestad, manifestaron prácticamente de forma unánime el deseo de asegurar sus conciencias con dictámenes de teólogos, para lo cual consultaron al deán y a los prelados a fin de que informaran si en tan grave y urgente situación era posible, sin licencia real, sancionar y aplicar los impuestos, mientras se solicitaba la autorización real, obviamente.
Los prelados evacuaron la consulta a mediados del mismo mes de abril, siendo sus informes contradictorios. Mientras unos se manifestaron afirmativamente, otros desconocieron el derecho del cabildo para crear impuestos, y hasta hubo algunos que llegaron a amenazar con la excomunión si procedían a aprobar estos impuestos sin autorización previa del rey. Los cabildantes quedaron como ustedes, perplejos, y finalmente se limitaron a darle entrada el 21 de agosto, difiriendo su consideración para mejor oportunidad, aun cuando ese mismo día se volvió a agitar la urgencia de proceder militarmente, a raíz del alboroto que produjo la noticia de que el día 8 de ese mes, 300 indios habían caído sobre Pergamino, entrando en son de guerra hasta el propio pueblo, donde mataron al cura y varios vecinos, incendiaron la capilla y se retiraron llevándose enorme cantidad de ganado de las estancias. El maestre de campo Juan de San Martín y el teniente coronel Juan Francisco Basurco, al dar la grave noticia de lo ocurrido al municipio, manifestaron que el desastre había ocurrido debido a la desesperante lentitud con la que marchaba el asunto de la creación de las compañías y porque el gobernador no se mueve por sí mismo a poner el debido remedio. En tanto que el vecindario, indignado contra la pasividad del gobernante y acobardado por el salvajismo de la indiada, no se animaba a tomar las armas para defender el poblado. Bajo la honda impresión de pesar que le produjo el triste episodio y el clamor de los pobladores, pasó el cabildo inmediatamente a dar cuenta del hecho al gobernador, para que tomara una enérgica represión. El 26 de agosto contestó el mandatario que ya había tomado providencias cuantas han sido necesarias, proponiendo que se formara un escuadrón de 800 campesinos, se dirigieran hasta las serranías de la provincia y mataran a cuantos indios se encontraran. De más está decir que el pensamiento del gobernador fue imposible llevarlo a la práctica. Por su parte, los indios continuaron sus habituales correrías. El 23 de diciembre invadieron el Pago de la Magdalena con total tranquilidad, y los campesinos se dirigieron al cabildo clamando protección otra vez. Este nuevo desastre dio la voz de alarma y operó en la sala capitular una reacción favorable a la solución definitiva de esta situación. Así nos encontramos que en la reunión del 12 de enero de 1752 resolvieron que para una próxima sesión a realizarse el 14 se llevaran reunidas las demandas de auxilio de vecinos y militares con las resoluciones oficiales que corrían agregadas, y además las informaciones referentes a la creación de las compañías fronterizas. Se invitase también al teniente general Florencio Antonio Moreiras y con vista de todo lo actuado se resolviera allí de una vez por todas esta grave cuestión de interés general. El teniente general asistió a la reunión del 14. Después de darse lectura a los despachos sobrados, se pidió al citado funcionario por unanimidad que expusiera sus puntos de vista. Accediendo al pedido, el teniente general hizo un sucinto análisis de la situación creada por las irrupciones de los indios, que tenían, sin exageración, acobardados en tal forma a los campesinos que estaban unos en el pensamiento de despoblarse y otros de vender sus ganados. Igual suerte corrían los mercaderes que transitaban por las campañas despobladas, marchando con la constante intranquilidad de ser asaltados en los caminos, robados y muertos. Todo esto demostraba, además de la urgencia de establecer las compañías a sueldo, la necesidad de sancionar los impuestos aconsejados en el cabildo abierto, que causarían siempre menor daño que los malones. Los cabildantes, por unanimidad, se solidarizaron con el parecer del teniente general, enviando testimonio de lo resuelto al gobernador para que confirmara el acuerdo. Las razones expuestas por el teniente general lograron convencer esta vez al mandatario, consiguiendo hacerle extender el auto confirmatorio sin demora. El 27 de enero volvió a reunirse para resolver definitivamente a qué materia se grabaría y en qué forma se procedería a su cobro. La resolución fue la siguiente. Se pagarían 2 reales por la compra-venta de cada cuero destinado a la exportación.
Al producido de este impuesto se agregaría el de 4 reales por cada tercio o petaca que salía de la ciudad para las provincias del interior, y 2 reales por cada quintal de hierro en bruto o en yunques. Se dijo también que las compañías debían ser 3, pero debido a la urgencia del momento, era indispensable por lo menos formar una a la brevedad posible para que entrara inmediatamente en funciones. Aceptadas íntegramente por el gobernador estas últimas reformas, mandó publicar su promulgación el 11 de febrero, aunque el cobro de los impuestos comenzó a hacerse de inmediato. Sin embargo, la recaudación no era suficiente. Pasaban los días esperando juntar la cantidad suficiente para organizar y poner en funciones los escuadrones defensivos, y entre tanto, la campaña seguía sin defensa oficial, librada a la débil resistencia de los campesinos. Sin obstáculos serios que malograran sus lances, se fueron acentuando las depredaciones hasta llegar en una de las correrías a distancia de 10 leguas de la ciudad de Buenos Aires, para saquear descaradamente las estancias más próximas y retirarse con un buen botín de cautivos y ganado, después de haber dado muerte a varios pobladores. El peligro que semejantes actividades entrañaba se tornó más apremiante cuando se supo de persona autorizada que las huestes pampas reunidas en las salinas en crecido número deliberaban en consejo de guerra el propósito de hacer un resuelto avance para invadir conjuntamente todos los partidos de la jurisdicción. Con la intranquilidad que es de suponer, resolvieron los cabildantes en sesión de 11 de abril que en tan difíciles momentos era cuestión vital organizar 2 escuadrones con un total de 100 plazas para desbaratar los planes de la indiada. El deseo del cabildo se llevó a cabo solo en parte. El propio día de la reunión se enteraron que ya estaba seleccionada una compañía y dispuestos sus hombres a entrar en servicio. Pero la escasez de los recursos reunidos hasta ese momento, sumados a la exigencia de tener que adelantarles 2 meses de sueldo a los soldados y 4 al capitán para entrar en funciones, solo permitió armar un piquete compuesto de 60 hombres entre oficialidad y tropa, armándolo con sables y carabinas e incorporándolo al servicio el 16 de abril después de haber sido revistado en la Plaza Mayor por las autoridades. El escaso producido del ramo había impedido la total realización de los proyectos. Para que no se malograran por esta causa, el gobernador, mostrando ahora más interés en que se instalaran de una vez las compañías, pasó una minuta al cabildo el 9 de marzo, autorizándolo para que conviniera la creación de nuevos impuestos que grabaran el expedido de bebidas alcohólicas. Para tomar en consideración la sugerencia del gobernador, el cabildo se reunió el 17 de mayo. El impuesto de las bebidas se fijó en 12 reales por cada botija u odre de vino o aguardiente que entrase en la ciudad. En cuanto a las compañías, se establecería en número de 3, con destacamentos fijos y permanentes en la frontera. Por esta razón, los lugares elegidos para su destino, además de estratégicos, debían ofrecer condiciones naturales de fertilidad, para que pudieran obtener lo necesario para el sustento, formando así una especie de colonias militares. En cada uno de estos puntos se construiría un fuerte con cuarteles para el alojamiento de la tropa y una capilla con vivienda para un sacerdote que les diga misa y administre los santos sacramentos. De cada fuerte debían salir 2 patrullas exploradoras, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, hasta encontrarse con las del fuerte inmediato, para que pudieran batir toda la frontera, relevándose las partidas periódicamente a fin de mantener una constante vigilancia. La constitución efectiva se va a llevar a cabo recién el 16 de abril de 1752, cuando se produce el alistamiento completo y el pago de la primera compañía. Se nombró a un jefe, al capitán José de Zárate, y se la llamó La Valerosa, y se instaló en los márgenes del río Luján, lo que hoy sería la ciudad Mercedes. El 21 de junio de 1752 quedó pronto lista la segunda, la cual se puso bajo el mando del capitán Isidoro Troncoso y Lira. A la misma se le denominó La Invencible, y se la destinó a cumplir sus servicios en la localidad de Salto.
y el 8 de septiembre de 1752 quedó lista la tercera compañía, la cual se puso bajo el mando del capitán Juan Blas Gago, y se la llamó La Atrevida. Se la destinó a prestar sus servicios a la laguna de Lobos, para luego trasladarla hacia la zona conocida como el Sanjón. Allí cambió su nombre y pasó a denominarse La Conquistadora. Hay que destacar que el capitán Gago era el comandante general de las 3 compañías, cumpliendo con esta función desde 1752 hasta 1766. A las 3 compañías se les distribuyó variado armamento, compuesto de carabinas, sables, algunas pistolas y lanzas. Seguramente esta variedad obedeció más que nada a que era lo único que existía en la plaza. Las lanzas, por otra parte, respondieron más bien a un fin de economía que de poder militar, ya que sabían perfectamente que los indios las miraban con indiferencia, porque eran muy diestros en su manejo, cosa que no ocurría con las armas de fuego, a las cuales les tenían mucho miedo. Sin embargo, hasta 1771 y seguramente hasta 1779, continuaron con un deficiente y variado armamento, compuesto de pequeñas desiguales lanzas y una u otra arma de fuego de diversos calibres y figuras, que fue como lo encontró Bertis cuando entró a desempeñar la gobernación del Río de la Plata. Otra particularidad, que haciendo causa común con esta falta de organización estricta, contribuía a acentuar más este aspecto rural de estas compañías, era la carencia de vestuario uniforme, que obligaba a la tropa a usar sus prendas particulares consistentes en botas de potro, amplias bombachas de distintos colores, camisa y chaquetilla. Pero, seguramente, la mayoría de estos hombres andaban cubiertos de andrajos, porque estas ropas estaban expuestas a destruirse con facilidad, debido a las exigencias del propio servicio, que los obligaba a dormir vestidos, incluso a veces hasta la intemperie, y además no podían renovarlas con frecuencia por la propia pobreza de los soldados. Bien, según las disposiciones dadas por el Cabildo el 17 de mayo de 1752, uno de los trabajos que debían emprender la tropa nada más llegar a su destino fronterizo era la construcción de los fuertes, con cuarteles y dependencias. Estas fortificaciones se redujeron a un cerco de palos, formando un rectángulo que parecía más bien unos corrales, según la gráfica expresión de Bertis. Los cuarteles, capilla y demás dependencias levantadas dentro del reducto no pasaron de ser unos ranchos de muy mezquina construcción. En 1756, las viviendas de los 3 fuertes de las compañías ya se hallaban bastante deteriorados, y aunque se mandaron a practicar entonces las más indispensables reparaciones para evitar su total destrucción, el tiempo continuó su acción demoledora. A principios de octubre de 1758, para citar un ejemplo, al fuerte de Sanjón le quedaban solo el nombre. Los ranchos que habían servido de cuarteles estaban reducidos a un montón de escombros, y la empalizada defensiva, corriendo igual suerte, se derrumbó toda por haberse podrido los palos. Desmantelado el lugar, los soldados levantaron sus viviendas donde mejor les pareció, quedando todos dispersos con el grave inconveniente de lo difícil que resultaba reunirlos con rapidez. Y un dato a tener en cuenta: como en el lugar que ocupaban el fortín no había dónde estar bajo techo, los que montaban guardia en él se veían obligados a permanecer, y cito literalmente a un comandante de una de las guarniciones, a la inclemencia del sol que nos abrasa y las polvaderas, que es lo peor. Otra de las resoluciones dadas al tiempo de crearse el cuerpo era la obligación de que los soldados patrullaran continuamente la frontera, para ejercer, obviamente, una eficaz vigilancia. Vamos a detenernos un momento en este punto, ya que esta vigilancia debía ser bastante deficiente si se tiene en cuenta que la distancia que mediaba de un fortín a otro era enorme. Desde el fortín del Salto al de Luján había unas 24 o 26 leguas, y de este al del Sanjón unas 36 o 38. Por tanto, mientras una parte de la tropa montaba guardia en el fortín, las patrullas exploradoras hacían largas cabalgatas corriendo el campo a todo vientos para escudriñar los montes, altos, pajonales o juncales
donde el indio traicionero solía estar en acecho. Las recorridas duraban varios días, debiendo marchar muchas veces bajo la lluvia o bajo la acción ardiente de un sol abrasador. Terminada la fatiga del día, debían pernoctar a la intemperie porque salían sin cargar tiendas de campaña. En esta lucha, el español llevaba la peor parte. No era difícil que el indio espiara, sin ser descubierto, el paso de la patrulla para saber el lugar donde ésta pasaría la noche, a fin de reunir a un grupo e invadir a la madrugada la frontera que quedaba casi indefensa. Muchas veces también esperaron sorprender dormida la patrulla para aniquilarla. Por ejemplo, en 1779, un grupo de 8 hombres, desprendido del fuerte del Sanjón, mientras dormía por las inmediaciones de la laguna de Vitel, debajo de una cubierta de ramas levantada para protegerse de la intemperie, fue sorprendido por una partida de indios y muertos todos sus componentes. Como acabo de decir, la distancia que mediaba entre los fortines era enorme, y aunque las partidas de estos salían continuamente a correr el campo, resultaba materialmente imposible que pudieran batir todo el largo de la distancia que los separaba. Por eso fue necesario que las milicias de campaña, a ración y sin sueldo, ayudaran la acción de estas compañías. En 1755 se había destacado en la frontera de la matanza al sargento mayor José López con un piquete de 50 hombres, y en 1758 se aconsejaba que pasara a prestar servicio en la Laguna de los Lobos por ser este un paraje estratégico de donde podría registrar con facilidad las avenidas de los indios. Muchas otras guardias de estos milicianos se fueron estableciendo en la frontera con el andar del tiempo. Pero espera un momento, que se me olvida un dato importante. A pesar de que cada compañía tenía un nombre propio, todas respondían a uno común. ¿Cuál era? Bueno, aunque me imagino que ya te lo imaginas, el nombre varía en los documentos, pero en la mayoría de ellos se repite uno: Blandengues.